Un día como hoy, 5 de diciembre, pero de 1945, 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas. Este es el famoso caso del vuelo 19, y con su desaparición no solo se perdieron las tripulaciones, lo que realmente nació ese día fue una de las leyendas más famosas y duraderas del siglo XX. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno. Todo comienza aquí, con el vuelo 19. ¿Cómo es posible que una misión de entrenamiento, algo que se hacía todos los días, se convirtiera en la primera pieza de un mito que le daría la vuelta al mundo? Fíjense qué rápido se complicó todo. A las 2:10 de la tarde es un vuelo normal, un ejercicio de rutina, pero poquito más de una hora después, el líder de la misión, un piloto con experiencia, ya está completamente perdido. Reporta que sus dos brújulas, las dos, se volvieron locas. Él cree que está sobre los Cayos de Florida, pero en realidad no tiene ni idea. Sus últimas palabras por radio son, la verdad, bastante escalofriantes. Y para rematar, el avión de rescate que mandan a buscarlos, un PBM Mariner con 13 personas a bordo, también se esfuma. Así nomás, en una sola tarde, 27 personas desaparecidas. Esa tragedia fue, digamos, la chispa que prendió la mecha. De repente, una simple zona del Océano Atlántico empezó a ganarse una reputación, pues, bastante siniestra. Vamos a ver cómo se fue armando esta leyenda. Primero, ¿de qué área estamos hablando? Si trazamos unas líneas imaginarias en un mapa, uniendo Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se forma un triángulo. Un área gigantesca, de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Pero ojo, esto no es un nombre oficial que salga en las cartas de navegación. Es un concepto que se fue haciendo popular con el tiempo. ¿Y el nombre de dónde salió? Pues no crean que se lo pusieron marineros de la antigüedad. No, para nada. El término se lo inventó un escritor, Vincent Caris, por allá de 1964. Le puso un nombre pegajoso a esta zona de supuestas desapariciones y ¡pum!, la idea empezó a pegar. Pero el que de verdad lanzó todo esto al estrellato mundial fue Charles Berlitz. Su libro de 1974 fue un éxito de ventas brutal. Lo que hizo fue tomar las historias que ya existían, agregar otras y contarlas de una manera que simplemente capturó la imaginación de todo el mundo. Vendió millones de libros y convirtió al triángulo en un fenómeno cultural. Pero, a ver, la gran pregunta es, ¿cuánto de lo que escribió Berlitz era verdad? Aquí es donde la cosa se pone interesante y empezamos a separar el mito de la realidad. La técnica de Berlitz era bastante sencilla, pero muy efectiva. Tomaba un evento real y omitía los detalles que no le convenían. Por ejemplo, él dijo que el vuelo 19 desapareció con un clima perfecto, pero los registros meteorológicos muestran que se estaba formando una tormenta. Afirmó que el barco Rubicon se perdió en calma cuando en realidad le pegó una tormenta tropical. Describió a los pilotos del vuelo 19 como veteranos de guerra, cuando la mayoría eran estudiantes. Al quitar estos datos clave, pues claro, creas un misterio de la nada. Pero no solo eso. Para hacer que la lista de víctimas del triángulo pareciera más grande, Berlitz metió casos que no tenían nada que ver. O sea, que ocurrieron lejísimos de ahí. El famoso caso del Mary Celeste lo encontraron cerca de Europa, a miles de kilómetros. El barco Freya, en el Océano Pacífico. Al mezclar casos sin ninguna conexión geográfica, pues se crea la ilusión de un patrón misterioso donde en realidad no lo hay. Entonces, mientras el mundo estaba fascinado con todo este misterio, un bibliotecario de la Universidad Estatal de Arizona, un tipo llamado Lawrence Kusche, decidió hacer lo que nadie más había hecho: irse a los archivos originales a investigar. Y lo que encontró fue, bueno, básicamente desarmó toda la leyenda. Kush demostró que la cantidad de accidentes en el triángulo no era nada fuera de lo normal para una zona con tantísimo tráfico y un clima tan loco. Descubrió que Berlitz había ignorado sistemáticamente los reportes de tormentas, había exagerado los detalles y en algunos casos parece que hasta se inventó barcos enteros que nunca existieron, como uno llamado Stavanger. Su conclusión fue muy clara: la leyenda era un misterio fabricado. Bueno, si no son extraterrestres ni portales a otras dimensiones, ¿qué es lo que explica las desapariciones que sí ocurrieron en esa zona? Porque vaya, los accidentes sí fueron reales. Pues la ciencia y la lógica tienen algunas respuestas muy convincentes. La pregunta es directa. ¿Qué factores hacen que esta área, aunque no sea anormalmente peligrosa, sí sea un lugar donde ocurren accidentes? Miren, no es un solo factor, es una combinación de varios. Primero, es una autopista de barcos y aviones. Mucho tráfico. Y a más tráfico, por simple estadística, hay más accidentes. Segundo, el clima es extremo. La corriente del Golfo provoca un tiempo súper impredecible, con tormentas y huracanes que se forman de repente. Tercero, el error humano, que siempre está presente. Y finalmente, las aguas son profundísimas.
Si algo se hunde ahí, es muy difícil que se vuelva a encontrar. Pero hay una teoría científica que es particularmente fascinante y que podría explicar algunas de las desapariciones más repentinas, los hidratos de metano. En el fondo del mar de esta región hay enormes depósitos de gas metano que están congelados. Ahora imaginen esto. Un deslave submarino o un pequeño temblor libera de golpe todo ese gas. El metano sube como una columna gigante de burbujas. El agua de la superficie se vuelve espumosa, como un refresco, y pierde muchísima densidad. ¿Qué le pasa a un barco que justo está pasando por ahí? Pues pierde toda su flotabilidad de golpe y se hunde en segundos, sin darle tiempo a la tripulación de mandar ni una señal de auxilio. Es una explicación muy plausible para algunas de esas desapariciones tan abruptas. Después de toda la investigación y la ciencia, ¿cuál es el consenso hoy en día sobre el Triángulo de las Bermudas? Para poner todo en perspectiva, hay que ver este número. En el último siglo, se calcula que unos 10 millones de barcos y aviones han cruzado esta zona sin ningún problema. Frente a esa cifra, el número de incidentes es estadísticamente insignificante. Y aquí está la prueba definitiva, la que sigue al dinero. Lloyd's de Londres es una de las aseguradoras marítimas más grandes y antiguas del mundo. Si de verdad hubiera un riesgo extra, un peligro real y medible en el triángulo, ellos cobrarían más caro por asegurar los barcos que pasan por ahí. Pero no lo hacen. Para ellos, desde un punto de vista financiero y de riesgo, el Triángulo de las Bermudas simplemente no existe. Y es importante saber que esta no es la única zona con su propia leyenda. El vórtice de Marysburg, en el lago Ontario, o el Mar del Diablo cerca de Japón, también tienen sus historias de barcos y aviones desaparecidos. Parece que a los humanos nos fascina la idea de encontrar lugares malditos en el agua. Así que al final, la pregunta que queda es esta. ¿Será que el misterio más grande y aterrador del océano fue en realidad una combinación de tragedias reales, una investigación muy deficiente y un marketing sensacionalista súper efectivo? Todos los hechos parecen apuntar en esa dirección. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si esta explicación les pareció útil o interesante, pues ya se la saben. Nos ayudarían mucho con un me gusta, suscribiéndose y compartiendo.